Hola, buenos días. Yo soy el doctor Hugo González Cantú y hoy hablaremos de la medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia tiene pues una larga historia, quizá desde que empezó el método científico y empezó a aplicarse este método en la necesidad de encontrar demostraciones infalibles, decía René Descartes, en la medicina. En esas épocas, todavía no se contaba con la tecnología para hacer algunas cosas, pero pues empezaron las observaciones clínicas, las escrituras de los casos clínicos a lo largo del tiempo, comparando pacientes, comparando condiciones clínicas para generar pues, los síndromes que a lo largo de los siguientes siglos fueron identificándose. Sin embargo, es hasta el siglo XX cuando la medicina basada en la evidencia toma forma tal y como la conocemos ahora. Empezamos esta historia en el siglo XX con Archie Cochrane, que él era un médico inglés y que fue capturado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y fue prisionero en un campo. No era un campo de exterminio, él estaba en un campo, pues los prisioneros ingleses los tenían actualmente en otro lado, y en este campo de prisioneros, en estos barracones, él empezó a darse cuenta que conforme ingresaban presos, estos a lo largo de las semanas empezaban a desarrollar un edema en los miembros inferiores. Este edema posteriormente se convertía en un problema, no podían moverse, generaba infecciones, problemas en los miembros inferiores, y él pensó que esto se debía a un déficit nutricional derivado de las mismas condiciones en donde estaban presos, y propone a las autoridades de este campo que le permitan hacer una prueba con una hipótesis en la que él decía la deficiencia en particular del complejo B y de la vitamina B1 es la causa de esto. Los alemanes no le creían, pero le permitieron hacer pues una prueba. Y la prueba consistía en darle a algunos presos vitamina B1 y a otros no. Ese era pues ya un ensayo clínico, era en parte aleatorizado porque los presos eran puestos en una fila al azar y a uno los mandaban al tratamiento con vitamina B1 y a otros a cero tratamiento. Con las semanas se fue viendo que el edema bajaba en los que tenían tratamiento con vitamina B1 y permanecía en aquellos que no. Y esto fue una prueba que, bueno, se las dio a los alemanes, quienes, como les decía, los prisioneros ingleses, franceses, americanos que tenían, no iban a los campos de exterminio, y pues decidieron mejorar esa parte de la dieta, particularmente con cítricos. Y bueno, ahí empieza la historia. Cochrane, a lo largo de su vida, después de la Segunda Guerra Mundial, pues se enfocó en perfeccionar esta metodología, en proponerla, en realmente hacerle una metodología científica, estas pruebas de ensayo clínico aleatorizado, que hasta la fecha pues son el top de los tipos de estudios que nos permiten a nosotros, quienes practicamos la medicina y la psiquiatría, pues tomar mejores decisiones respecto a una serie de temas. Más adelante, en los años 90, en Canadá, Gordon Guyatt usa la expresión medicina basada en la evidencia, y un poco después David Sackett la publica y la define en la revista JAMA, y define la medicina basada en la evidencia. Posteriormente, Gordon Guyatt y David Sackett trabajan conjuntamente haciendo una serie de artículos y promoviendo este modelo pues en el ámbito científico. Eh, David Sackett tiene una definición muy concreta, pero muy correcta, de la medicina basada en evidencia. Aquí la tenemos: es integrar la experiencia clínica individual con la mejor evidencia disponible a partir de la investigación sistémica.
La medicina basada en la evidencia, de acuerdo a David Sackett y todos los colaboradores que ha tenido, se basa en tres pilares en los que se apoya. El primer pilar es el conocimiento y experiencia del clínico. Aquí estamos hablando de la competencia y del juicio que los clínicos individuales adquieren a través de los años de la experiencia clínica, de estar viendo pacientes. Yo entiendo que la mayoría de nosotros lo que queremos es hacer es eso, ver pacientes. Algunos se pueden, quienes están escuchando esta clase, puede ser que se deriven en algún momento hacia pues la ciencia, las investigaciones, pero yo creo que la mayoría de los psiquiatras mantenemos una experiencia clínica que se va desarrollando y nos permite, por lo tanto, tener diagnósticos pues, más rápidos, más eficientes. Y algo que yo quiero destacar, esto lo dicen los autores de este grupo de trabajo, es que también uno va aprendiendo a entender de una manera reflexiva las dificultades, los derechos, las preferencias de los pacientes y de las pacientes en la toma de sus decisiones clínicas acerca de su atención. Todo esto, desde luego, ameritaría otra plática, pero una persona que nosotros atendemos podrá tomar buenas decisiones en la medida en que nosotros seamos claros, demos una información correcta y comprensible, y también eso se aprende con el tiempo. El segundo pilar es la mejor evidencia disponible. Aquí es contar, desde luego, con investigación clínica que se hace en algunas ocasiones en las ciencias básicas. Bueno, a veces vienen los primeros conceptos de ahí y luego vamos a la investigación clínica donde ya está centrada en pacientes, en personas. A veces pueden ser usuarios que no son pacientes, a veces puede ser población en general, pero estas investigaciones que ya se basan en las experiencias de las personas, pues nos sirven para eh, desarrollar mejores pruebas diagnósticas, tener mejores marcadores pronósticos y sobre todo conocer la eficacia y seguridad de los tratamientos, no solo para el momento en sí de la enfermedad, sino también tratamientos preventivos y de rehabilitación. El tercer pilar es conocer y entender y respetar los valores y preferencias del paciente. Estos pueden ser religiosos, pueden ser algunos valores sociales de la comunidad donde se encuentra, culturales. También cada persona puede tener diversos puntos de vista acerca de lo que es la calidad de vida, cuáles son las prioridades personales y las creencias sobre la salud. Insisto, también los pacientes podrán tener mejores decisiones en la medida en que estén informados y por eso siempre debemos de tratar de dar buena psicoeducación al paciente y a su familia para que entiendan pues de lo que estamos hablando. En psiquiatría es particularmente importante, ya que como yo siempre les digo a los pacientes, pues las enfermedades psiquiátricas no se ven. Si saliera un tumor horrible, no sé, en el cuello, pues la gente va corriendo al hospital a atenderse, pero si escucha voces, muchas veces no lo habla, la familia tolera, qué raro, habla solo a veces, ¿no? No se entiende, pero porque no hay información. En este pilar, el de los valores y preferencias de las pacientes y los pacientes, debemos entender que hay preferencias para definir cuáles son las opciones de tratamiento, cuáles son comparativamente unas u otras. Y yo les pongo, por ejemplo, en muchos años, yo cuando empecé este tipo de trabajo con personas que usan sustancias a principios de los 90, muchas veces y se escuchaba en todos lados, entre personas que se dedicaban al tratamiento, instituciones inclusive, que decían algo así, la única manera de resolver tu tema es que te integres a AA, ¿no? Entonces, no se le daban más opciones, esto es lo que hay, lo tienes que hacer y pues digo, ha cambiado esto porque ahora AA no es la opción para todos, conocemos que puede servir para algunas personas
y para otras personas tenemos otras opciones. Esto es un derecho del paciente y es uno de los pilares de la medicina basada en la evidencia. Luego, ¿cómo podemos incorporar esta evidencia? Todas estas estudios, investigaciones, publicaciones, literatura enorme que hay en la actualidad, nos podemos perder en ella. Entonces, una forma, y estoy hablando específicamente de una forma de trabajar con la medicina basada en la evidencia, es a través de las preguntas clínicas, a través de formularnos preguntas que tengan que ver con un paciente, con un grupo de pacientes y que me puedan llevar estas preguntas a mejorar mi práctica. Entonces, en este proceso de aplicar la medicina basada en la evidencia, encontramos este modelo. Primero nos formulamos la pregunta clínica, que ya mencionaba, pues tiene que ver con un paciente, un grupo de pacientes que nosotros atendemos o podemos ver en algún momento. El segundo paso es buscar la mejor evidencia clínica que responda a esta pregunta. Esto es también una metodología en particular. Cada una de estas etapas tiene una metodología que veremos pues brevemente en esta clase. Entonces decía, la segunda etapa es la búsqueda de la mejor evidencia clínica. Ya que contamos con pues un resultado de la búsqueda, tenemos que hacer una lectura crítica, tenemos que aprender a darle un valor, un nivel a cada artículo que encontremos y a partir de ello, de esta lectura clínica, podremos hacer una aplicación de la evidencia, una aplicación de lo que encontramos. Finalmente, en la última etapa, es la evaluación de qué tan efectivo, qué tan práctico, qué tan costo-beneficio es útil esta evidencia que decidí utilizar. Así que recuerden este modelo de 5 etapas. Vamos a hablar de algunas etapas más específicamente y pues bueno, siempre se me olvida poner la encuesta, el cuestionario en el chat para que ustedes respondan, pero aquí vemos dos preguntas y nosotros nos cuestionamos, ¿cuál de las dos es una pregunta clínica estructurada? Aquí ya le agregué, para definir bien lo que vamos a hablar, ya no solo es una pregunta clínica, sino es una pregunta clínica estructurada. Y tenemos dos opciones. La primera dice, ¿cuál es el efecto de la isquemia miocárdica transitoria y repetida sobre la ultraestructura de los miocitos? Se los dejo de tarea. Ahorita lo que leo la siguiente. Y la segunda dice, en pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo, es útil el uso de un protocolo especial, IMI-SCORE más electrocardiograma más dos valores de troponina, comparado con el manejo tradicional para prevenir eventos cardíacos adversos e infarto agudo de miocardio. Así que espero que hayan reflexionado un poco para decidir cuál de las dos es una pregunta clínica estructurada. Vemos que las dos pues pueden tener una, ¿cómo les diré? Una utilidad en nuestro conocimiento. La primera, pues, entender que el efecto de la isquemia transitoria puede dañar la estructura de los miocitos y esto generar, pues, una serie de lesiones y consecuencias posteriores. Esto, como ya se imaginarán, es un conocimiento básico y que debemos de tener previamente antes de responder la pregunta 2. Entonces, la primera pregunta responde a algo que le llamamos conocimiento básico y la segunda son preguntas llamadas fundamentales, es decir, sobre aspectos tan estructurales de la enfermedad que debemos de conocerlas. Entonces, antes de trabajar con el paciente mismo, ¿no? Entonces, esta primera pregunta se le llama pregunta fundamental. La segunda pregunta que vemos que es un poco más sofisticada, más compleja, y nos está señalando varios aspectos.
Hay un tipo de pacientes que son los pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo, o sea, hay una población específica. Dos, hay una comparación entre dos tipos de manejo. El primero es un protocolo especial que aquí definen muy claramente, entonces esta sería nuestra comparación de base, esto es lo que yo quiero investigar si sirve, y lo tengo que comparar con algo, aquí dice con el manejo tradicional. Obvio que esta pregunta es muy resumida y es solo un ejemplo, pero ese manejo tradicional también debe de estar definido de alguna manera, ¿no? ¿Qué se le hace a los pacientes o qué se les hacía de acuerdo a los protocolos conocidos a este tipo de pacientes? Y estos no sabemos si son investigadores o son clínicos, pero quieren aplicar un protocolo bien definido comparativamente con el otro. En psiquiatría, en adicciones en particular, muchas veces la comparación es algo con lo que le llamamos treatment as usual, el protocolo habitual de manejo en el centro de tratamiento o lo que los médicos habitualmente hacen. Y ese treatment as usual habitualmente lo comparamos con tratamientos que no son usuales y pues ahí viene la comparación. Y también viene el resultado, lo que estamos investigando que va a ser consecuencia de usar uno o usar otro. Era como el edema de Cochrane, pues su resultado era eliminar el edema. En este ejemplo, dice, el resultado es prevenir efectos cardíacos adversos, entonces vamos a tener que medir en el futuro cuántos eventos cardíacos adversos e infartos agudos de miocardio se dan y después de un tiempo de estar aplicando este protocolo, compararemos qué pasó con unos y compararemos con otros y veremos en quiénes hubo menos eventos cardíacos. Entonces, el número dos es una pregunta clínica estructurada que nos puede servir para, como les decía, tener la mejor evidencia disponible. Y aquí vamos a volver con las preguntas fundamentales, también llamadas preguntas genéricas. Como les decía, son preguntas necesarias, son preguntas que debemos de conocer o de leer. Normalmente esto lo hacemos en los libros, en los grandes textos de psiquiatría o de adicciones que usamos. Y les voy a poner un ejemplo. Aquí dice, la pregunta es, ¿cuál es el fármaco de elección para la dependencia al alcohol? Esta pregunta, si ven ustedes claramente, no es una pregunta estructurada porque no estamos hablando de una población, no estamos hablando de una población, simplemente estamos diciendo la dependencia al alcohol, tampoco estamos haciendo una comparación y más bien nos está remitiendo como a los conocimientos que debemos adquirir en la clase de fármaco. Dice, el tratamiento de la dependencia al alcohol, esta es la respuesta a esta pregunta, puede incluir varios medicamentos y el fármaco de elección puede depender de las necesidades específicas del paciente y de otros factores clínicos. Les quiero comentar que en el lado izquierdo tenemos algunos ejemplos que vienen en el artículo que subí a la plataforma. La primera pregunta, que es una pregunta genérica, dice, ¿cuál es el fármaco de elección para tal enfermedad o condición clínica? Entonces yo transformé esta en cuál es el fármaco de elección para la dependencia al alcohol y se la propuse a la inteligencia artificial, a este famoso chat GPT, y esto que vemos aquí es la respuesta que me dio ChatGPT. Entonces, la respuesta a esta pregunta genérica, pues es la que vemos, ¿no? Es genérica porque dice también puede incluir varios medicamentos y sabiamente la inteligencia artificial dice que el de elección depende de las necesidades específicas del paciente y de otros fármacos y otros factores clínicos. Y la misma chat GPT me da algunos ejemplos, Naltrexona, me explica cómo funcionan cada uno de ellos y
dice al final que la elección del medicamento varía dependiendo de la situación clínica y de la preferencia del médico tratante. Señala, y insisto, esta es una respuesta de ChatGPT, es importante que cualquier medicamento que sea parte de un plan de tratamiento integral incluya terapia. Y esto pues es básico, ¿no? Entonces, yo creo que en un futuro las preguntas que nos hagamos se las podemos hacer directamente a la inteligencia artificial que tiene acceso a bases de datos públicas y pues nos da respuestas como esta. Sin embargo, no nos está diciendo cuál es mejor, en dónde la debo de aplicar, qué resultados son los que debo de evaluar para hacerlo. Simplemente me está diciendo que hay varios fármacos de elección. Y dense cuenta que hago la misma pregunta ahora, ¿cuál es el fármaco de elección para la dependencia a la metanfetamina? La inteligencia artificial, el chat GPT, dice lo siguiente: el tratamiento de la dependencia a la metanfetamina es desafiante y hasta la fecha no hay medicamento específico aprobado por la FDA para su tratamiento. Y señala a algunos que han demostrado alguna utilidad, aunque ninguno de ellos como una elección aprobada por la FDA. Y vienen naltrexona, bupropión, modafinilo, y también nos señala que el tratamiento debe de ser combinado con intervenciones conductuales y estar apoyado por especialistas en el tema, ¿no? Entonces, esta es una respuesta a una pregunta genérica. Son preguntas fundamentales que, por ejemplo, esto yo lo puedo saber antes o por lo menos al mismo tiempo empezarlo a aprender cuando veo a un paciente. Perdón, entonces hasta ahí veíamos lo que son preguntas genéricas. ¿Cuáles son las características de estas preguntas genéricas? Pues que no tienen una población específica, no tienen una comparación, no tienen un outcome, sino que simplemente nos dan una información que está en las bases públicas como estas que maneja ChatGPT. Por otro lado, entonces, ¿qué es una pregunta clínica estructurada? Es una pregunta cuyo conocimiento está directamente relacionado con las decisiones a tomar en el manejo clínico de los pacientes y hay de varios tipos. Hay preguntas dependiendo del dominio clínico y a la derecha vemos cuatro de ellos, los más importantes. La intervención, que es donde finalmente cae casi todo lo que nosotros queremos ver, tratamiento, prevención, rehabilitación. Otro dominio clínico es el daño. Ahí en este cuadro se incluyen las preguntas sobre etiología, causa, o si esto puede generar en un futuro un daño, o si esto que sucedió en el pasado puede generar un daño actual. Pronóstico. El pronóstico se refiere pues, también a variables que tenemos que definir claramente. Por ejemplo, en el tema de uso de sustancias, pues nunca ponemos como pronóstico el dejar de consumir para siempre una sustancia, porque de entrada, a través de preguntas genéricas, pues podemos saber que hay muchas recaídas, vueltas al consumo, y por lo tanto más bien en pronóstico debemos de hablar cuántas veces consumió en algo que podamos medir y decir a lo largo del tiempo este tratamiento va a reducir las ocasiones del consumo excesivo por mes de este paciente. Finalmente, el otro dominio clínico es el diagnóstico, que pues puede ser a través, por ejemplo, de algunas estrategias diagnósticas como laboratorios o también en el caso de psiquiatría, pues cómo se fueron definiendo algunos de los criterios que ahora aparecen en la CIE-11, por ejemplo, el criterio de apetencia, a que muchos estudios han encontrado que el que una persona tenga apetencia, pues nos va a llevar a estas
prácticas de consumo no controlado, dificultad de parar, etcétera, y decir esto es un parte del diagnóstico. En fin, son 4 dominios: intervención, daño, pronóstico y diagnóstico. También las preguntas, decíamos, las preguntas clínicas genéricas, la amplitud que puede tener una pregunta son decíamos, amplias, llamamos también preguntas fundamentales, y las preguntas clínicas estructuradas son preguntas específicas. En la literatura también se le llama preguntas de primer plano, no sabría decir por qué se les llama así, pero específicas sí, porque es, por ejemplo, lo que quería hacer Cochrane, ¿no? Quería ver específicamente la nutrición, el uso de unas vitaminas en un aspecto muy específico, el edema en miembros inferiores, en una población específica, que eran los presos en estos barracones, y su expectativa era ver si disminuía el edema, no si eran más contentos o si sonreían más, sino específicamente el edema. Entonces, aquí vamos viendo lo que es una pregunta clínica estructurada, que pueden ser de varios dominios, son específicas, y también, a diferencia de algunas preguntas que les llamamos intuitivas, como decir, ¿cuál será la causa de la adicción? Ah, pues puede ser un cambio cerebral, ¿no? Pues ahí tenemos ya alguna idea, nosotros los psiquiatras, pues que no es en el hígado, no es en el riñón donde sucede esto, ¿no? Las preguntas estructuradas, a diferencia de las intuitivas, pues sí requieren tener alguna estructura, ¿no? Componentes que se arman de alguna manera, y una de las preguntas clínicas típicas, tradicionales, es la famosa pregunta PICO. La pregunta PICO tiene una P paciente, también a veces usamos la P para hablar de población, si tenemos varios pacientes, pues ya es una población, y aquí exponemos cuál es la situación o problema de este paciente. Por ejemplo, usando el ejemplo de Cochrane, los pacientes eran aquellos que presentaban, o la población era aquella que presentaba edema inferiores. En esta pregunta PICO, la I corresponde a intervención, es la intervención principal que vamos a nosotros investigar, sería la aplicación de vitamina B1 en el caso de la historia de Cochrane, y se compara con algo, ¿no? Esta C es de comparación, se puede comparar, por ejemplo, con no dar ningún tratamiento, como lo hizo Cochrane, o se puede comparar con otros tratamientos. Si hubiera dicho, a ver, vamos a ver qué pasa si les damos vitamina A, ¿no? O qué pasa si les damos un masaje en los pies, o los ponemos pies arriba para que la gravedad baje, etcétera. En este caso, lo tradicional era no darles nada a las personas, ¿no? Y finalmente la O, en inglés es outcome, y que quiere decir resultado, desenlace, qué es lo que yo estoy esperando que suceda. Aquí confundimos cuando hacemos ejercicios de preguntas pico. Aquí no queremos ver lo que le pasó al paciente específicamente, sino lo que les pasa a los pacientes en general cuando hacemos esta intervención o su comparación, ¿no? Entonces, en el caso de Cochrane, el outcome específico que él buscaba era disminución o desaparición del edema, que se podía visualizar o eventualmente se podía medir con una cinta. Entonces, la pregunta PICO tiene estas 4 componentes, y pues también decidí usar la inteligencia artificial, el chat GPT, para hacerle o cuestionarle acerca de una pregunta PICO. Entonces, el prompt fue: ¿podrías construir una pregunta PICO para saber cuál es el mejor tratamiento cuando una persona adulta tiene dependencia al alcohol y a la metanfetamina al mismo tiempo? Ya le estoy dando algunos elementos. Se trata de personas adultas. Estoy hablando de una combinación de problemas que tiene la persona, o sea, es una definición muy específica.
personas con dependencia al alcohol y metanfetamina al mismo tiempo. Y pues bueno, la pregunta pico que generó fue, en adultos con dependencia a la metanfetamina, perdón, en adultos con dependencia dual al alcohol y a la metanfetamina, ¿es más efectivo el tratamiento combinado con naltrexona y bupropión en comparación con el uso de naltrexona o bupropión solo para reducir el consumo de ambas sustancias, mejorar la adherencia al tratamiento y disminuir la tasa de recaída? Señala el ChatGPT que esta pregunta me permite enfocar la búsqueda de evidencia en estudios que examinan la efectividad de combinaciones de tratamientos farmacológicos, comparándolos con tratamientos monofarmacológicos. Y esto me puede proporcionar una base clara para decisiones terapéuticas en el contexto de la dependencia dual. ¿Y cómo la construyó? Puso en pacientes adultos con dependencia dual al alcohol y a la metanfetamina, intervención, tratamiento combinado con naltrexona y bupropión. La comparación pues era uno u otro usado solo, aisladamente, y la reducción en el consumo de alcohol y metanfetamina se puede medir días de consumo, esa sería la más fácil. Días de abstinencia, como midiendo al revés cuántos días permanece sin consumir, etcétera. Puede usarse una autocalificación, etcétera. Ahí tenemos que definir la manera en que vamos a medir esta reducción. También habla de el outcome de mejora en la adherencia al tratamiento, que podría ser otra pregunta diferente para investigar, por ejemplo, esto que tendría que ver con, podríamos llamar pronóstico, que tanto se adhiere al paciente a lo largo del tiempo, y también la tasa de recaída, también la tenemos que definir. Y pues vean lo que hizo la ChatGPT. Recuerden que ChatGPT se informa de las preguntas que hacemos previamente. Así que pues yo ya le había preguntado sobre alcohol, ya le había preguntado sobre metanfetamina, eran preguntas genéricas y aquí ya tenemos una pregunta estructurada con el formato PI. Estas preguntas clínicas estructuradas, ya hablábamos que tienen diversos dominios y en cada dominio vamos a tener algunas pruebas o tipos de estudio más apropiados para responder las preguntas. En el caso del tratamiento, pues tenemos, y como les decía, es el top de los estudios que contamos, son los ensayos clínicos aleatorizados. Alguien me podría decir, oye, pero son las metaanálisis o son las revisiones. Sí, pero todas ellas están basadas en encontrar ensayos clínicos aleatorizados, sumarlos, analizarlos, pero la base de todos es el ensayo clínico aleatorizado. Cuando un ensayo clínico no es aleatorizado, pues sí nos puede responder, pero pierde esa potencia que tienen los que sí son aleatorizados. En el dominio de diagnósticos, a veces queremos saber exactitudes de test, hay estudios entonces que nos hablan de eso, qué tan efectivo, qué tan específico es un test diagnóstico, también cuáles son las consecuencias clínicas de usar tal test o tal prueba en estudios transversales, cohortes, así se van definiendo, por ejemplo, los mejores criterios para incluirlos en los diagnósticos como la CIE-11 o el DSM-5. También, porque en muchos otros dominios también funcionan los ensayos clínicos aleatorizados, en este caso pues en lugar de dar un tratamiento, se hace una prueba diagnóstica y se aleatoriza para ver pues en qué población resultó mejor, ¿no? El dominio de pronóstico, aquí queremos conocer cursos clínicos y desenlaces a lo largo del tiempo y conocer sus probabilidades, ¿no? Aquí entonces los estudios de cohorte son los ideales. Estos pues son los que aparte tienen mayor potencia por el número de personas que se utilizan para llenar los datos.
en fin. La etiología, también los estudios de cohortes, pues nos permiten conocer si algún evento en el pasado puede contribuir a que, por ejemplo, una persona, no sé, sea más sensible al COVID y no otras, pues a qué se debe, pues yéndonos hacia atrás, podremos ver quizá que algunas personas tenían alguna cuestión genética que los hacía más proclives a este tipo de alteraciones, ¿no? Daño y perjuicio, pues se parece también mucho, pero aquí en este caso estamos hablando de casos y controles, quiénes son los que tuvieron COVID más grave y los controles, aquellos que pasaron por el COVID como si nada. Estoy poniendo ejemplos que se me ocurren ahorita. Y los otros dominios, prevención, también hay los ensayos clínicos con estrategias específicas de prevención aleatorizadas, pues nos puede permitir cuál es mejor. Y fíjense al final que también en esta tabla se incluyen preguntas que tienen que ver con creencias, con valores de las personas, y ahí tenemos los estudios cualitativos. Son muy importantes, aunque vengan al final, porque los estudios cualitativos a veces son como la primera entrada para conocer el problema, ¿no? También en ciertas poblaciones que les llamamos ocultas o que son, por ejemplo, trabajadoras sexuales en la frontera norte, ¿no? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cuáles son sus enfermedades? Pues muchas veces, al ser poblaciones tan específicas, tenemos que hacer estudios focales con ellas, o tenemos que hacer incluso entrevistas largas y muy específicas, hay metodología para ello, para tener entrevistas a profundidad, aunque sea con 3 o 4 mujeres trabajadoras sexuales de la frontera norte, y estos estudios cualitativos nos van a permitir luego hacer mejores diseños para, digamos, proponer tratamientos o intervenciones de prevención en estas comunidades. Entonces, esto lo tienen en el artículo que aparece en la plataforma. Y pues señalar que aparte de las preguntas PICO, pues hay otros tipos de preguntas dependiendo de sus componentes. Aquí arriba vemos los componentes: P, problema o paciente, intervención, comparación, outcome, pero también podemos hacernos preguntas más específicas en un intervalo de tiempo o en un momento de la vida, por ejemplo, en la adolescencia, tipo de pregunta que queremos, si solamente queremos preguntas, por ejemplo, enfocadas al estudio de una población, o las dejamos más abiertas, así como preguntando en general, tipos de estudios, los profesionales que participan, contextos, en fin, podemos desarrollar una serie de preguntas dependiendo de qué queremos investigar. Pero para fines de esta charla y de lo que nosotros utilizamos habitualmente son las preguntas PICO. A veces, cuando no hay comparación, pues podemos llegar a usar preguntas PIO, pero en general, pues la comparación, si no la hay, es el treatment as usual, etcétera, ¿no? Ya vimos entonces cómo construir, o los tipos de preguntas clínicas estructuradas que hay. Estas preguntas, recuerden, pues nos van a servir para hacer una búsqueda con estos elementos. La metodología de la búsqueda en sí, pues incluye conocer los 4 elementos, preguntas clave, y que nosotros utilizamos una serie actualmente de recursos. Hasta el Google tiene una gran capacidad de búsqueda, desde luego, y Google Academic puede ser una base, PubMed, etcétera, ¿no? Eh, pero ya que tenemos esta masa enorme de estudios, tenemos ahora que evaluarlos, ¿no? Ver cuáles me sirven. Ustedes, cuando ven una revisión sistémica, encuentran que después de que se hacen la pregunta y meten las preguntas claves a los diversos buscadores que hay,
pues dicen habitualmente, encontramos 3,000 artículos que aparecen, pero de esos 3,000, pues empiezan evaluarlos, ¿no? Si tienen una calidad metodológica suficiente, qué validez tienen, muchos de ellos pueden ser, por ejemplo, cartas al editor, comentarios, pues de acuerdo a la pregunta que se hayan hecho los investigadores, pueden decir, vamos a quitar todos los que sean cartas o comentarios al editor o a la revista, y pues ya con eso, pum, de repente bajan 500, ¿no? Y luego, pues, de esos otros 2,000 que quedaban, y no estoy hablando así al aire, estoy simplemente diciendo números, quedan 2,000, pues vamos a quitar todos los que no sean aleatorizados. Y chin, pues ya quedan solo 200, ¿no? Porque la mayoría no se utilizó un grupo control, ¿no? Entonces, no fueron aleatorizados. Estos, pues lo vemos mucho, por ejemplo, la industria farmacéutica, pues hace muchos de estos estudios pues para decir esto sí sirve, pero oye, pero no me lo estás comparando contra otros antidepresivos o contra otras modalidades de tratamiento, ¿no? Y así vamos excluyendo poco a poco para quedarnos con los estudios que necesitamos. Entonces evaluamos la validez, si los resultados tienen una pertinencia clínica, su aplicabilidad, es decir, qué tan transferible es el resultado de estos estudios a mis pacientes concretos, ¿no? Entonces voy eliminando y voy quedándome con un grupo de artículos que vayan a servirme para mi pregunta. Recuerden que todo esto viene de una pregunta que surgió de que tengo un paciente con edema en los pies, ¿no? Obvio que Cochrane no contaba con búsquedas, él no pudo hacer una búsqueda, él simple, o quizá ya había leído, sabía un poco acerca de las deficiencias nutricionales, seguramente, pero él no contaba con un Google, con una serie de instrumentos que ahora sí contamos, ¿no? Ya que tenemos los artículos, aquí les voy a mencionar y brevemente vamos a pasar por un ejemplo. En Internet pueden encontrar una serie de recursos para evaluar artículos. Tenemos este primero, que es la red CASPE, Critical Appraisal Skills Program, que es una organización mundial que promueve justo la lectura crítica, el conocimiento crítico de los artículos científicos. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esta CASP. Y hay muchos otros más. DRIP Database, National, no lo alcanzo a ver, ELF Service, y todos ellos sirven para que es decir, este artículo sirve, qué nivel tiene de validez. Entonces, por ejemplo, CASP, esta organización mundial que promueve un conocimiento crítico o una valoración crítica de las lecturas científicas, pues tiene un montón, ¿no? Dice instrumentos para la lectura crítica, y son muchos que tienen preguntas para dar el sentido a un ensayo clínico, 10 preguntas para ayudarte a entender una revisión, 10 preguntas para entender estudios sobre diagnósticos, 11 preguntas para entender las reglas de predicción clínica, y al lado derecho vemos que en la columna derecha nos habla de diversas herramientas que propone este programa, ¿no? Entonces yo elegí nada más para poner ejemplos las 10 preguntas para ayudarte a entender una revisión. Todas estas instrumentos empiezan con comentarios generales que hay que leer antes de las 10 preguntas. Entonces dice, tenemos que hacer una lectura crítica de una revisión con esto en mente. ¿Son válidos los resultados? ¿Cuáles son los resultados en sí y si son aplicables en tu medio? Estas 10 preguntas están diseñadas para ayudarte a pensar sistemáticamente sobre estos aspectos. Las dos primeras preguntas son preguntas de eliminación y se pueden responder rápidamente. Solamente si la respuesta es sí en ambas, entonces merece la pena continuar con las preguntas restantes. Señala que puede haber cierto grado de solapamiento entre algunas de las preguntas,
y también encontrarás varias pistas debajo de la pregunta para saber qué contestar. Entonces, la pregunta A y la pregunta, las dos primeras, recuerden, uno y dos son preguntas de eliminación. Es decir, si no son positivas, no tiene sentido seguir con este análisis de este artículo y más bien lo descartamos. Entonces, la primera es, recuerden, estamos hablando de preguntas para entender las revisiones sistémicas, ¿no? Dice, primera pregunta, se hizo la revisión sobre un tema claramente definido. Y aquí nos dice, fíjense lo que estamos viendo, un tema debe ser definido en términos de la población, la intervención, los resultados considerados, ¿no? Entonces nos está diciendo que el tema de la revisión debe de tener una estructura, ser una pregunta basada en estos elementos que ya platicábamos, y si no, entonces la descartamos. Si no cuenta una población específica, si no está hablando de una intervención específica, si no nos está hablando de resultados específicos, la descartamos. La segunda es pregunta de eliminación, si buscaron los autores el tipo de artículos adecuados. Ya veíamos en una lámina anterior, pues cuáles son los artículos o tipo de estudios necesarios para cada dominio de pregunta. Entonces dice, la pista, el mejor tipo de estudio es el que se dirige a la pregunta objeto de la revisión y tiene un diseño apropiado para la pregunta. Entonces, no solo la revisión debe de tener una pregunta adecuada, sino cada artículo tiene que tener una pregunta tipo pico o semejante, y esta pregunta pico pues debe de estar dirigida en los artículos específicos a la pregunta objeto de la revisión. Si yo, por ejemplo, estoy buscando sobre psicosis en metanfetamina y de repente me salen psicosis por cocaína, pues aunque pueda ser interesante para tener un antecedente o escrito ahí como nada más documental de lo que está pasando, pero no me va a responder mi pregunta que yo estoy haciendo sobre metanfetamina en un paciente que tiene psicosis. Si las dos primeras preguntas son sí, entonces seguimos con una serie de preguntas como que normalmente las hacemos o las queremos hacer de una manera intuitiva, pues aquí nos da una estructura para hacerlo. Dice, ¿crees que estaban incluidos los estudios importantes y pertinentes en esta revisión que estamos analizando? Y ahí podemos ver qué bases de datos bibliográficos usa, qué fuentes de información, qué fuentes de búsqueda, ver si estas referencias son correctas, tienen que ver con lo que está escribiendo el autor, si hubo algún contacto personal con expertos, si también buscaron estudios no publicados. Recuerden que todo esto también es parte de una metodología de una buena revisión. Si se hicieron estudios en idiomas distintos del inglés, por ejemplo, para nosotros que hablamos español, pues también sería relevante saber si se incluyeron búsquedas en nuestro idioma para saber qué hay diferente o igual en nuestras poblaciones. Y las respuestas sí, son sí, no sé y no. Cuatro, ¿crees que los autores de la revisión han hecho un suficiente esfuerzo para valorar la calidad de los estudios o solamente los leyeron así al azar y vieron cuáles eran los más, ¿cómo podríamos decir así, como más destacables o que tuvieran números más llamativos, etcétera, ¿no? Vámonos con las siguientes preguntas. Si si los resultados de los diferentes estudios han sido mezclados para obtener un resultado combinado y si era razonable hacer esto, ¿no? Esto también en una buena revisión señalan que pues estos artículos tienen diferentes metodologías, que es algo muy común, y por lo tanto se explica desde el principio de que pues solamente se van a revisar los que tengan metodologías semejantes, se pueden explicar de los que tienen una metodología diferente,
explicar por qué unos dan un resultado y otros. O sea, eso es un trabajo de una buena revisión. Y ya pasando a cuáles son los resultados, pues tenemos la pregunta: ¿cuál es el resultado de la global de la revisión? Si tienen claro los resultados, si son numéricamente apropiados, si están expresados en estas fórmulas que usamos en la ciencia, como los odds ratio. Los NNT quiere decir número necesario para efectividad del tratamiento, lo veremos en alguna clase, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la precisión de los resultados? Pues esto, por ejemplo, aquí señala que las revisiones deben de publicar o deben de aclarar los intervalos de confianza, porque pues esos intervalos de confianza nos dan claridad de qué tan significativo es lo que están reportando y qué tan aplicable entonces va a ser a las poblaciones. Y en este ejemplo que estamos viendo, las preguntas del último tipo son si son aplicables en tu medio. ¿Se pueden aplicar los resultados en tu medio? ¿Sí o no? Se han considerado los resultados importantes para tomar la decisión, globalmente hablando, sí o no, y los beneficios merecen la pena frente a los perjuicios y costes, sí o no. Ahí, pues todo esto, como ven, nos lo está dejando a un criterio también personal, que pues se basa en nuestra experiencia, en lo que hemos leído previamente, etcétera. Entonces, este es un ejemplo de una plataforma, de un modelo para hacer una lectura crítica de un artículo, de una evidencia. Y bueno, continuemos. Ya que tenemos artículos, que ya descartamos algunos, tenemos otros, tenemos que jerarquizar esta evidencia. También hay diferentes modelos de jerarquización. Abajo vemos muchos de ellos, veremos de pasadita algunos, como el grade o grade, que es muy utilizado, y estos modelos o estas propuestas sirven para darle un valor jerárquico a la evidencia disponible, y en esta pirámide vemos pues cómo se puede hacer categorizar, ¿no? En la base dice información del entorno, o sea, lo que sabemos en los libros, en nuestras clases de pregrado, etcétera. Y también ahí se encuentran las opiniones expertas, las editoriales, los comentarios que decíamos. Pueden sernos útiles para guiar nuestras ideas, para tener conocimiento de otras experiencias, pero finalmente es la base más baja de la jerarquía, no nos da algo con una base científica. Luego tenemos en este nivel los estudios de corte, los casos y controles sin aleatorización, reportes de casos, series de casos, que nos van a brindar una mejor información que los anteriores, pero pues todavía no hay, por ejemplo, la comparación, ¿no? En estos casos son reportes aislados o reportes de series, pero no hay una metodología todavía, como por ejemplo con una pregunta pico, sino simplemente son observacionales, podríamos llamarles, ¿no? Eh, este tipo, en la siguiente pirámide, en el siguiente escalón de la pirámide, tenemos los ensayos clínicos aleatorizados. A diferencia del anterior, aquí estamos utilizando una metodología para asignar a algunos pacientes o algunos grupos de pacientes un tratamiento, una intervención, y a otros no. Como decíamos, esto es la base de nuestros conocimientos, porque, como pueden ver, lo que sigue se basa en este nivel específicamente. Lo que sigue son los resúmenes, las guías clínicas, donde alguien o un grupo de personas se puso a revisar con alguna metodología específica y hace guías de práctica clínica, donde muchas veces utilizamos estos niveles de recomendación o nivel de evidencia para guiarnos, y el máximo nivel de evidencia, en el que también pues se basan muchas guías clínicas, es las revisiones sistémicas y metaanálisis. Decía que estas se basan en analizar
conjuntos, grupos, un número de estudios clínicos aleatorizados, pero con una metodología específica se logran hacer análisis de esos datos que se van sumando y se dan metaanálisis y revisiones sistémicas. Entonces, esta es la jerarquía de la evidencia científica. Aquí vemos que algunas de las metodologías propuestas están basadas o están dirigidas más bien a estudios de tratamiento, de prevención, de etiología, de pronóstico, de diagnóstico, de prevalencia, de tamizaje inclusive, o incluso de análisis económicos. Una de las metodologías de jerarquización de la evidencia que más conocemos o la verán ustedes más a lo largo del tiempo es la GRADE, que es una metodología muy específica para tratamiento, se puede adaptar quizá a otras áreas, pero recuerden, el método, la metodología GRADE es aplicable básicamente a tratamiento, ¿no? Y aquí podemos ver en qué se basan otras. Voy a leer un poco sobre estas. Este es un grupo de trabajo de Canadá, un task force para el estudio preventivo de la salud mental, algo así. Estas siglas muy largas. Entonces ellos están hablando de prevención y tienen, por ejemplo, dos guías, una de evidencia y las evidencias surgen de ensayos clínicos aleatorizados y le van dando un número, una calificación de acuerdo a la calidad de los artículos que se utilizaron. Y decíamos, por ejemplo, hasta arriba están las evidencias que surgen de ensayos clínicos con asignación aleatoria y como estaba en la pirámide que veíamos anteriormente, pues ya en segundo nivel los ensayos clínicos sin asignación aleatoria y luego un poco parecido a lo que veíamos en cohortes, luego casos de controles observacionales y hasta abajo pues opinión de expertos. Algo interesante es que esta evidencia, que nada más nos habla del tipo de estudio utilizado, se transforma también para este grupo en grados de recomendación y ahí nos dice, pues si tiene un grado de recomendación A, pues lo que nos está diciendo, esta práctica tiene buena evidencia para recomendar la intervención clínica de prevención, ¿no? Entonces yo puedo leer esto y decir qué tan bueno o no. Aquí, por ejemplo, más hasta abajo dice, en la existencia buena, existe buena evidencia para no recomendar la intervención clínica de prevención. Esto sucede si en base a todos los estudios elaborados, pues hay una más bien respuesta negativa, ¿no? Entonces, no, esta intervención no sirve, pues le ponemos clasificación E y una clasificación I cuando no hay evidencia suficiente y por lo tanto pues no recomienda nada, sino que dice hay otros factores que influirán en la decisión. Y si nos vamos a grade, vemos diferente. En los encabezados vemos el grado de recomendación para hacer o no tal práctica o tal intervención, y aquí nos desglosa el beneficio versus los riesgos, ¿no? Entonces esto es interesante porque trata de hacer un balance entre ambas y pues siempre buscando que los beneficios sean mayores que los riesgos. También las recomendaciones se basan en la calidad metodológica que apoya la evidencia y como siempre hasta arriba están los ensayos clínicos, dice, sin importantes limitaciones, o también se pueden incluir, dice aquí, evidencia abrumadora de estudios observacionales, ¿no? Entonces, son las dos posibilidades y una recomendación fuerte significa que puede aplicarse a la mayoría de los pacientes en la mayoría de las circunstancias sin reserva, ¿no? Entonces, la recomendación 1A en GRADE cuando nos hacemos una pregunta sobre tratamiento, pues implicaría que sí, hazlo, ¿no? Y de aquí nos vamos para abajo. Normalmente nunca encontramos esto, ¿no? Es muy raro encontrar una recomendación 1A.
porque siempre habrá ensayos clínicos más bien con limitaciones, con sesgos, y pues eso nos va a limitar la calidad de la evidencia y por lo tanto la recomendación. Y vemos ahí que si le bajamos un poco de nivel, pues en estos casos son casi la misma recomendación, pero si nos vamos abajo, nos dice, 1C, hay una recomendación fuerte, pero puede cambiar cuando se disponga de mayor evidencia de calidad. Es decir, puede ser que haya habido algunos estudios específicos de casos observacionales que señalen, oye, sí, esto es bueno, pero cuando haya más evidencia vamos a tener que, o sea, tenemos que hacer ensayos clínicos, no quedarnos ahí, para ver si efectivamente esta recomendación se mantiene. Las recomendaciones más bajas, que también pueden estar simplemente basadas en estudios observacionales, pues señala cuando hay incertidumbre en los riesgos, los beneficios, cuando la carga puede estar más bien hacia el daño, pues son recomendaciones débiles y debemos de buscar otras alternativas que puedan ser más razonables. Entonces, el modelo GRADE es para tratamiento, no vamos a hablar de todos los modelos, y ya para terminar, y esto es un ejercicio que hacíamos en clases en años anteriores, ahora no lo vamos a hacer, pero en la plataforma, abajito de donde está la clase de metodología basada en la evidencia, encontrarán una ventana que dice análisis de prescripciones. Durante varios años, en las clases revisábamos estas prescripciones y era parte de la calificación. ¿Qué es una prescripción educativa? Es un modelo canadiense para poder enseñar la medicina basada en la evidencia, prácticamente en la sala donde están los pacientes, en donde están en la cama, en urgencias podría ser también en un momento dado, en consulta externa. Es decir, es un modelo útil en nuestra práctica cotidiana y se basa en hacer preguntas con una estructura pico en particular. Están dirigidas al desarrollo de habilidades cognitivas y psicomotoras específicas en respuesta al avance del conocimiento médico y tecnológico. Entonces, la prescripción educativa, que ustedes van a ver muchos ejemplos, aquí solo voy a presentar uno de algún residente o alguna residente de años pasados, dice, empieza siempre la pregunta o la prescripción educativa con una pregunta clínica, con un caso clínico, una viñeta. Estamos hablando de personas, de pacientes. Entonces, aquí nos habla de una persona adulta de sexo femenino que inicia consumo de tabaco a los 15 años, señalando el consumo habitual de 10 cigarrillos al día y en noviembre del 2018 suspende el consumo de tabaco, inicia consumo de sales de nicotina, le llama aquí, con vaporizador Juul. Refiere sensación de ansiedad y craving las 4 primeras semanas posteriores a la cesación del consumo de tabaco, que remite con el consumo de sales de nicotina. Refiere tos productiva y úlceras orales durante el primer mes. Posteriormente, con mejoría de la resistencia física, no se casa haciendo ejercicio aeróbico. Solicita atención médica ya que refiere percepción de haber aumentado el consumo de nicotina desde hace aproximadamente 6 meses, consumiendo sales de nicotina aproximadamente 1 hora después de despertar y un pod al día. Dichos pods son de sabor menta y contienen 0,9 mililitros con 50 miligramos, 5% de sales de nicotina. Y la paciente refiere que si compra sabores diferentes, consume menos líquido, aproximadamente un pod cada 2 días. Entonces, esta es la viñeta clínica y el residente o la residente hace la siguiente pregunta en relación a esta paciente. En personas adultas usuarias de vapeadores de nicotina, ¿existe alguna diferencia en el sabor del líquido con sales de nicotina sobre el patrón de consumo? Esta es la pregunta en general y la desglosa así. Población, personas adultas, 18 años o más,
la intervención son los diferentes sabores de líquidos para vaporizador y aquí la comparación no es específica, esta sería quizá una pregunta pío, donde no se está valorando un sabor específico sobre otro. No lo está preguntando así, no está diciendo el sabor de limón genera mayores cambios en el patrón de consumo que el sabor de fresa. En este caso, pues habrá que investigar sobre todos los sabores que se publiquen en la literatura científica, pero no hay una comparación, sino que es una comparación entre ellos, ¿no? Entonces aquí la pregunta pico se adapta, no es rígida, es adaptable, y entonces toda la intervención no es tampoco tal, es una exposición, entonces sería una pregunta PER o PEO, si usamos la O en inglés, población, exposición y outcome. Aunque la comparación entendemos que es entre a ellos mismos. ¿Y cuál es el outcome? Diferentes patrones de consumo. Yo lo entiendo como, por ejemplo, patrón de uso perjudicial, patrón de no uso o patrón de dependencia. El dominio de la pregunta, aquí no lo dice claramente, con el resultado sobre los patrones de consumo en personas que usan vaporizadores, podríamos estar hablando de un pronóstico o quizá de un daño, porque más bien está hablando de patrones patológicos de consumo, entonces sería un dominio de daño, dependiendo del tipo de sabor. Señala que, pues, obvio, y hace una aclaración clara, este residente del diseño de estudio más apropiado para resolver la pregunta, pues son casos y controles. A uno les doy sabor menta, a otros les doy sabor limón, a otros les doy, en este caso no serían controles, sino que serían diversos tipos de sabores y entonces sería diverso el tipo de caso que estamos usando, ¿no? Y la mejor respuesta antes de hacer la búsqueda dice, únicamente con información anecdótica de los pacientes adultos que han cesado el consumo de tabaco, sabemos que los diferentes líquidos o sabores de líquido afectan el patrón de consumo. Si nos vamos a esta liga y vamos a ver que usó la base de datos de PubMed, NSBI, la identificamos inmediatamente, y por ahí pues le aparecieron a esta persona que hizo la búsqueda seguramente muchos artículos. Una práctica habitual a veces que hacemos es reducir los años, dejamos los del 2000 para atrás como fuera, y nuestra base de datos pues vamos limpiando muchas veces en función del tiempo, en función del tipo de artículo, y en este caso no la desplegamos para no ocupar demasiado tiempo, pero el residente o la residente tenía que elegir, pues de acuerdo a su experiencia o utilizando alguna de las metodologías como CASPE, cuál era el mejor artículo, ¿no? Entonces encontró sobre una revisión de el uso de e-cigarettes, o sea, vapeadores, y lo que revisa el artículo citado es el impacto de los componentes del e-liquid, la sustancia líquida, y las características del aparato en la exposición a nicotina. Nos pone la referencia, esa era parte del artículo, y señalarnos, resumirnos los resultados. Aquí yo también se los resumo, no les voy a leer todo esto, pero lo que encontró este artículo, esta revisión, es de que el nivel de mentol es similar al de en los vapeadores, es similar al encontrado en cigarrillos combustibles, y dice y señala que documentos internos de la industria de tabaco indican que el mentol se utiliza para aumentar la palatabilidad y el patrón de consumo y facilitar la entrega de nicotina. Entonces, en qué nivel ponemos los documentos internos de la industria tabacalera en esta pirámide? Pues mientras no tengamos información de los estudios que ellos dicen, pues la ponemos hasta abajo, ¿no? La base, ¿no? Pues son documentos
que googleamos y tenemos acceso a ellos, etcétera, ¿no? En esta revisión, el mentol dice que puede facilitar la dependencia o empeorar los resultados del cese de consumo en algunos pacientes. Y bueno, la misma revisión, que ha de ser una revisión narrativa, hay varios tipos de revisión también, que eso lo veremos en otra ocasión, pero pues la revisión habla acerca de los efectos que tienen el impacto sensorial, el metabolismo, etcétera, ¿no? Entonces, esta revisión le da la mejor respuesta y dice que los resultados, en particular del uso de mentol en cigarrillos combustibles, es válido, es lo que más se ha estudiado. Sin embargo, los resultados respecto al mentol en los vapeadores son preliminares porque tienen menos tiempo de uso, pues no conocemos tanto de ellos. Entonces, aparte, no está hablando de todos los sabores disponibles, sino nada más en la revisión, pues se basaron o encontraron más el estudio del mentol, por ser un saborizante muy antiguo, muy tradicional en el uso de nicotina. Dice la pregunta 11, ¿los resultados pueden ser aplicados a su paciente por usted en su lugar de trabajo? Sí. Y finalmente, una parte personal de quien hizo el estudio es, basado en su experiencia, las preferencias del paciente y la mejor evidencia disponible, cómo procedería. En este caso, el residente o la residente dice que le puede explicar a la paciente que se ha demostrado que el mentol, al menos en los cigarrillos combustibles, aumenta la cantidad de nicotina que es absorbida y disminuye su metabolismo. Eso no lo dice aquí, pero también puede generar ansiedad y otros síntomas secundarios por el exceso de nicotina. Esto, esto del mentol podría estar implicado en los cambios del patrón del consumo. Le sugeriría que no consumiera líquidos con mentol para disminuir la probabilidad de aumentar el consumo de nicotina, además de sugerir que compre líquidos con concentraciones menores de nicotina, con el plan de comprar a posteriori líquidos sin nicotina para la cesación. Entonces, este ejercicio, afortunadamente, ustedes ya no lo van a hacer y tampoco yo lo voy a tener que calificar, pero van a poder ver una gran cantidad de ejemplos, digamos, ustedes pueden valorar las prescripciones educativas y ustedes mismos señalar cuáles son mejores, cuáles son peores, cuáles no están bien construidas, y pues ya les dejé en la plataforma el acceso a esa ventana. Con esto concluimos y nos vemos en la próxima clase.